Si uno mira la antigüedad, observa que el pensamiento empieza a desarrollarse con la religión. De alguna forma, la religión lo que permitía era envasar ciertas ideas y convertirlas en algún aspecto que la gente podía vivenciar cotidianamente. Se construían reglas que permitían mejorar la convivencia entre los hombres. Y evidentemente casi todo el ámbito mental estaba cubierto por esa religión. En un determinado momento comienzan a aparecer otras manifestaciones, como la filosofía, que empieza a tratar de entender qué es lo que le sucede al hombre en relación al mundo. Tratar de poder explicar qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en el mundo y entender de alguna manera las reglas o la forma de poder explicarlo. Los griegos desarrollaron una cantidad de modelos y de explicaciones que fueron muy interesantes. Pero paralelamente, además de esta búsqueda externa de entender lo que sucede en la realidad, comenzaron a aparecer los que se llamaban escuelas iniciáticas. Estas escuelas permitían que el hombre pueda, a través del conocimiento de sí mismo, encontrar un camino espiritual. Estas escuelas se empezaron a desarrollar en diferentes lugares en la antigüedad. Una de ellas era muy conocida, que era donde todos los griegos en algún momento debían ir, que era Delfos, donde en el frontispicio aparecía la frase: «Conócete a ti mismo y conocerá el mundo y los dioses». Ahora, ¿por qué debían conocerse a sí mismos? ¿Qué era lo que sucedía en ese proceso? Estaba claro que el camino para acceder hacia el mundo espiritual, que después Platón plantea como el mundo de las ideas, o en algún sentido luego Kant plantea como el mundo nouménico, el camino, la puerta de ingreso estaba en ese conocimiento de sí mismo. Y lograban, a partir de ciertas disciplinas, principalmente físicas, que el hombre pueda empezar a manifestar su inquietud espiritual en la búsqueda del saber a través de ese conocimiento de sí mismo. Con el paso del tiempo, lo que fue sucediendo es que la religión y la filosofía fueron cada vez ocupando más espacio. Y estas escuelas iniciáticas fueron desapareciendo, y fue desapareciendo también esta necesidad de conocerse a sí mismo, y empezaron a encontrar o a buscar respuestas en otros lugares respecto a las inquietudes espirituales que sucedían. Esta idea de que la iniciación era el principal desideratum de la vida fue desapareciendo. Si uno mira el desarrollo del pensamiento, es evidente que la filosofía fue ocupando cada vez más espacio y luego apareció la ciencia, que de alguna forma empezaba a diferenciar los aspectos que eran erróneos de los que eran acertados a partir del uso del método experimental. Empieza a construirse otro modo de buscar el saber que de alguna forma reemplaza el espacio que ocupaban estas escuelas a través de la ciencia. A partir del siglo XVIII, con la revolución industrial, empieza también a cambiar la orientación de la vida del hombre. En aquel momento los aspectos materiales tenían su relevancia, pero no era lo central. Comienza ahora la búsqueda del dinero como uno de los aspectos relevantes de la vida. Las personas que tienen dinero empiezan a ser personas importantes en la sociedad. Empiezan a buscar que la satisfacción y el desarrollo del hombre estaba vinculado al desarrollo material. Lo que buscaban, de alguna manera, era poder mejorar la vida, mejorando los aspectos de la vida física, a partir del desarrollo de los inventos materiales y también a partir del desarrollo económico que empezaba a producir esta revolución industrial. El hombre comienza un proceso de materialización muy fuerte, pero por alguna razón especial, a fines del siglo XIX comienza a haber ciertas inquietudes en la humanidad. Empiezan a aparecer ciertas búsquedas en esos viejos libros que en aquellas viejas escuelas iniciáticas se utilizaban a tratar de responder a nuevas inquietudes que las personas tenían. Comienza una nueva eclosión espiritual, empezar a buscar en Oriente, en Occidente, en cierta bibliografía, en ciertas formas de lectura de esos libros, la respuesta a una cantidad de preguntas que tenían que ver con la vida del hombre. Y evidentemente encontraron que también esa búsqueda solo podía ser satisfecha a través del conocimiento de sí mismo. Y empezaron a aparecer una cantidad de escuelas, de lugares donde el hombre podía empezar a investigar. En ese contexto nace la logosofía. Es una escuela
que viene a responder a esta inquietud que ha surgido nuevamente en el hombre, que es la necesidad de empezar a buscar ese saber, ese encuentro en lo metafísico a partir del conocimiento de sí mismo. Claro, era muy difícil volver a entender lo que fue escrito para hace 2000, 3000, 4000, 5000 años, en un lenguaje que muchas veces estaba muerto, de poder volver a darle vida a esa palabra. Por eso siempre se planteaba que el verbo se había perdido, la palabra estaba muerta, porque hoy la mente del hombre actual no podía revivir la sabiduría que contenían aquellas palabras. Y la logosofía trae de nuevo esa semilla, planteando que el hombre tiene la posibilidad de hacer su desarrollo espiritual a través de ese conocimiento de sí mismo. Ahora, ¿qué trae de nuevo para poder realizar esto? Está claro que el hombre siempre tuvo miedo de ser engañado, siempre hubo mucho engaño respecto a qué era lo espiritual. Es decir, muchas explicaciones que decían lo espiritual es esto, y sin embargo uno en un momento se daba cuenta que había algo que no estaba bien. Por tanto, era necesario empezar a encontrar otra manera de poder realmente acceder a lo espiritual. El autor de la logosofía comienza a pensar que evidentemente el método experimental desarrollado por la ciencia no era contradictorio con la vida espiritual. Se pensaba que de alguna forma la ciencia física, material, podía ser experimental, pero no la vida espiritual. Y comienza casi como si fuera con un primer axioma. Nadie debe creer en mis palabras. Debe comprobar si efectivamente lo que está afirmando la logosofía es realidad o no en su propia vida. La búsqueda de ese saber que el hombre venía buscando permanentemente, la logosofía viene a responder para poder desarrollar internamente el camino que siempre el hombre buscaba. Está claro que ese conocimiento de sí mismo requiere de un mapa que la logosofía provee, esto es, de encontrar un nuevo modo de leer cómo es que me suceden las cosas, la posibilidad de poder construir hipótesis de trabajo dentro de uno mismo para poder corroborar si efectivamente el funcionamiento de la dinámica interna es de una manera o de otra, y poder por fin avanzar dentro del mundo espiritual sin engaños, sin mentiras. Hoy es posible que uno pueda tener una vida espiritual sin dejar de tener la vida cotidiana que uno tiene en su trabajo, en su familia. La logosofía no pide que uno abandone su vida material para tener una vida espiritual, es absurdo. Es necesario poder equilibrar las vidas, donde uno tiene que realizar su misión respecto a su vida material, de poder tener los bienes que le permitan tener una vida acomodada, de poder desarrollar su familia y en ese contexto poder desarrollar su vida espiritual, que no está despegada de las otras vidas. Entonces, uno comienza a tener una vida mucho más amplia, porque en la vida cotidiana que vive empiezan a aparecer otras cosas que uno conoce respecto a lo que le sucede adentro en el mismo momento que vive. Vive dos vidas al mismo tiempo. La vida externa que ya vivía y comienza a vivir una vida interna especial. Esta vida interna que uno empieza a conocer le permite desarrollar una cantidad de herramientas que producen mayor felicidad. Esto es, uno logra entender por qué le pasan las cosas que le pasan. Logra encontrar herramientas que le permiten cambiar aquellos aspectos que necesita cambiar, sus deficiencias, las cosas que lo hacen sufrir. Pero en ese proceso de vivir y de conocerse en el vivir, comienza también a buscar esa puerta que habían encontrado los antiguos para poder encontrarse con ese mundo espiritual, con ese mundo metafísico que hasta ahora era difícil de acceder, por las mentiras, por los engaños o por la ignorancia. La logosofía viene a resolver este problema que hasta ahora no ha podido ser resuelto de la manera científica, de la manera experimental que la logosofía lo ha hecho.